¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Fabián Acosta Rico. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, con el gusto de estar aquí ante tus micrófonos y de frente a tu público, caray. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, para quienes no sepan quién es el doctor Fabián Acosta Rico, o sea, es autor de más de 16 libros, un montón de papers, capítulos y tal. Somos colegas en el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el CERIS, de la Universidad de Guadalajara, la UNIVA, ITESO y algunas otras instituciones, de las cuales están inscritos, digamos, diversos miembros, investigadores, docentes académicos. Y bueno, el doctor Fabián también es investigador en la Universidad de Guadalajara, la UNIVA, y sus líneas de investigación son la antropología y la religión. Específicamente en este caso vamos a dialogar acerca, doctor, de la religión y la posmodernidad. Tiene un libro, justo estaba leyendo un libro suyo del 2000, ya un clásico contemporáneo, El pensamiento social de la Iglesia Católica sobre el poder político, un texto de 2000, publicado precisamente por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, uno de los muchos que tiene, pero la línea es más o menos la misma, o sea, en su obra escrita y en su obra no escrita, desde luego. También cómo se habla de la posmodernidad y los nuevos cambios, ¿no? Estas obras colectivas que ha venido publicando el CERIS desde hace algunos años, laicidad, temas de derechos humanos, temas de secularización, temas de política, todos muy vigentes en ese aspecto. Desde su punto de vista, doctor, usted es el especialista en este aspecto, antropología social, religión y posmodernidad. En este caso concreto me hablaba sobre el cristianismo, de los nuevos cristianismos, los nuevos catolicismos, pero en general, si el panorama es más amplio, doctor, sería fenomenal empezar por ahí. Gracias por el espacio. No, gracias a ti, a las órdenes. Bueno, básicamente la investigación que vengo a exponer y a trabajar con ustedes tiene que ver precisamente con una posmodernidad en donde estamos, así como lo dice Zygmunt Bauman, una modernidad husleriana, una modernidad líquida. Esta liquidez también permea otras esferas de los ámbitos humanos, sociales. No se queda únicamente en los aspectos económicos, sino que más bien lo económico tiende a hacer resonancia también en lo cultural, y con lo cultural pues también viene arrastrando casi en el anclaje a lo religioso. Entonces, si nos encontramos ante un tipo de religiosidad, podríamos denominar líquida, donde la fidelidad, la lealtad a ciertas iglesias, religiones o creencias es bastante veleidosa. Los individuos ante el tren de las ofertas creenciales que se da en lo que se denomina el mercado mundial de las religiones, tienen toda la facilidad de acceder a una religiosidad a la carta, donde cada persona decide eclépticamente en qué creer y qué no. Sí, muchas veces supeditando su elección a la eficacia de aquella creencia práctica o técnica religiosa que haya sido de su elección. Puede que algún individuo diga, no, pues yo he aplicado la numerología y me ha resultado bastante eficaz. O por el contrario, la meditación guiada a través de mantras budistas o hindús, eso ha sido lo mío, ¿no? Incluso tengo una app que me lo facilita. Entonces estamos hablando básicamente de eso. Estamos hablando de una veleidosidad de parte del individuo que se posiciona ante la religión más de una forma clientelar que de una forma militante. Estoy ahí a expensas de que me convenzan de que la fórmula que estoy adoptando, que estoy comprando, que estoy consumiendo, la fórmula religiosa o espiritual es realmente la que me conviene, y si no es la que me conviene, por lo menos la que está más vigente, la que está de moda en su momento. Así como, por ejemplo, tú eres muy joven, pero a lo mejor no te tocó vivir el boom precisamente de lo que se denominó El Secreto, un libro que prometía
desentrañar un misterio que se había ido filtrando en diferentes doctrinas religiosas y espirituales acerca de la posibilidad de poder manipular directamente el cosmos para que éste resolviera a mi capricho o a mi elección aquellas necesidades o deseos que yo tuviese. Piénsalo de manera insistente, créetelo de tal manera que tus emociones y tus pensamientos sean consonantes precisamente con dicho deseo y serás capaz de atraerlo. Las leyes de la atracción universal que en su momento también se pusieron de moda. Entonces, así es lo que estamos viviendo en esta modernidad líquida y en esta religiosidad líquida. Pongo a prueba aquellas prácticas religiosas que realmente sean eficaces. ¿Para qué? Para solucionarme mis crisis emocionales o existenciales, porque habría que decirlo, el individuo no se le puede reducir únicamente a sus necesidades básicas. Somos seres humanos, no animales, de tal manera que el comer, vestir y el tener un techo no pueden complacernos plenamente cuando pues somos seres más integrales, ¿no? Y para quien lo quiera creer o no, somos cuerpo, pero también somos mente, y junto con la mente también somos espíritu, y por lo tanto tenemos necesidades en cada uno de estos ámbitos. Lo diría Abraham Maslow en su pirámide, ¿no? Primeramente solventamos lo más elemental o biológico, luego nos vamos con aquello más mental y finalmente con las necesidades espirituales. Y es ahí en ese rubro donde entran las religiones. Pero las religiones antes no estaban más instituidas, armadas y tenían ese carácter hegemónico, de tal manera que solamente tenías una opción y con esa opción tenías que librar todas tus crisis, como le digo, ¿no? No solamente existenciales, sino también espirituales. Hoy en día, pues precisamente con la desarticulación de las iglesias, con el desencantamiento del mundo, con este imperar de la secularización, pues nos encontramos precisamente ante eso, ante una orfandad espiritual y religiosa del individuo, una orfandad que se vuelve incluso promiscua, ¿no? Bueno, si no tengo a mi papito querido que me esté ayudando con mis necesidades espirituales, pues me busco un sugar daddy, ahora sí, gurú neoespiritualista de internet, que me venga a resarcir esa necesidad casi freudiana de una guía o de una orientación espiritual, aunque sea de dudosa calidad, aunque sea hechiza, aunque sea prácticamente, como ocurre con el neoespiritualismo, un plagio de doctrinas más elevadas, más milenarias, porque habría que entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de neoespiritualidad, encontramos precisamente una mercantilización, a veces bastante espuria, de doctrinas que en otras latitudes han sido tradición milenaria para los pueblos que las han creado. Entonces, sí, ese es el contexto, más bien, que le he estado dando a mis investigaciones, lo que llamaríamos esta religiosidad líquida. Interesante esta premisa, doctor. Me llama mucho la atención su obra escrita precisamente este tema que trata la posmodernidad, las acciones de la posmodernidad, el fin de la historia, la no linealidad, o sea, prácticamente la muerte del telos, la muerte del canon, la muerte de la centralización hegemónica de las instituciones, ideas, axiomas, valores. Esta línea que viene algunos desde Nietzsche, otros desde Cioran, otros desde Lyotard, hay diferencia de opinión, incluso otros autores muy interesantes, ¿no? Siempre depende de a quién leas y desde dónde lo leas y cómo lo leas, en ese aspecto es muy interesante, pero más o menos para explicar, ¿no? Tratar de entender esto de la posmodernidad, así muy posmo, en ese aspecto que es exactamente esto, para entender, como dice, el gurú, ¿no? El guía espiritual, o sea, la religión o la carta, son temas que se ha tratado no solo en su obra, sino también en general otros especialistas de otras comunidades epistémicas en nuestro país y fuera del país, desde luego. Pero a mí me llama mucho la atención dos temas, aprovechando este espacio, doctor, o sea, sobre todo pues, la especialización de su obra escrita, la posmodernidad y la religiosidad, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, la interpretación constitucional y convencional del artículo 24, a propósito de esto,
sea, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que sea y como sea, ¿no? El Pastafari, ser Jedi, ser judío, ser lo que sea. O sea, en ese sentido, todo el mundo le protege igual la cobija del 24 constitucional, los artículos, no sé, la Convención de San José, los pactos, tal. O sea, prácticamente se podría recitar de memoria casi los artículos. Sin embargo, creo que es interesante el 24 constitucional específico, tratarlo de la libertad de conciencia y la libertad de creencia. Sobre todo, todo el mundo tiene derecho a esto. Y a propósito del discurso de los derechos humanos, me parece usted que es especialista justo en derechas, derechos y cristianismos, en el sentido de catolicismo. La obra, pues, digamos, todo el mundo es bien sabido que está impermeado el discurso de los derechos humanos, en concreto desde que surgieron como tal, de universalismo kantiano y de cristianismo, ¿no? En ese aspecto, Charles Malik y otros todos eran abiertamente cristianos, ¿no? O sea, se puede inferir que la cruz de la parroquia está incrustada, digamos, en el discurso mismo de la fundamentación de los derechos humanos. En ese aspecto, me parece a mí muy interesante esta premisa, sobre todo ahora de la posmodernidad y las interpretaciones que existen desde este punto de vista. Mencionaba dos fenómenos interesantísimos de la religiosidad a la carta y el de prácticamente los gurús del Internet, ¿no? O sea, suplir estas formas con otras no hegemónicas. El esoterismo de masas, por ejemplo, o sea, algunos de sus textos hablan de esto, o sea, la cultura pop y la religiosidad popular. En ese sentido, por ahí van, ¿no? Me gustaría escuchar esas dos premisas. La, digamos, infiltración del discurso kantiano cristiano en el discurso de los derechos humanos, eso por un lado, pues, por su área de expertise como estudios de cristianismo, de catolicismo específico, y el tema de la erupción, esto cómo se relaciona con las nuevas formas de hacer cristianismos o religiosidad en tiempos de posmodernidad. Eso me parece a mí interesantísimo su fenómeno, doctor. Gracias. Sí, aquí habría que simplemente poner los puntos sobre las is para no desviarnos. Ciertamente, la universalidad de los derechos humanos, como ya en su momento lo llegó a marcar Jacques Maritain, uno de los autores más importantes de la democracia cristiana, no pueden sustraerse precisamente de esa beta, estos derechos humanos de esa beta cristiana. Si trasladáramos precisamente ese mismo discurso a otros contextos más disruptivos en términos precisamente de ese igualitarismo universal que desciende precisamente de esa idea creacionista de que todos, independientemente de nuestra raza, color, creencia, procedencia, somos hijos de un mismo creador, sí, esto nos lleva precisamente a una igualdad, no un igualitarismo, donde todos los seres humanos tienen la misma dignidad, y esta misma idea luego precisamente impacta en ese discurso, primeramente liberal, y por qué no decirlo también socialista y hasta comunista. Jacques Maritain así lo señala, ¿no? La cultura cristiana está presente precisamente en esta otra, en la cultura occidental, ya hasta lo había señalado Max Weber en el origen del protestantismo, en el origen del capitalismo y la ética protestante. Entonces sí, no podemos negar precisamente que en este discurso acerca de los derechos universales de las personas, no podría haberse gestado o estructurado si se sustrae precisamente de esta llamada beta cristiana. Pero claro que ese discurso ya aparece posteriormente completamente descafeinado de toda religiosidad. Ese discurso ahora pues se vuelve secular. El proceso de secularización implicó precisamente ese desmarcarse precisamente de qué, de toda referencia, bueno, el término es revelativa. La revelación fue dejada de lado junto con la fe y la teología, y ahora todo se le apostó precisamente a un iluminismo de origen cristiano, pero cada vez más desvinculado, un iluminismo, llamémosle así, racionalista, que luego deriva en un positivismo en donde nuevamente la idea de esta igualdad entre las personas siguió precisamente bajo esta senda esencialista. Si anteriormente la esencia era, como diría San Agustín,
una procedencia del pensamiento divino. Ahora el esencialismo le apostó precisamente a un modelo de ser humano completamente depurado de la historia. Estamos hablando de positivismo, estamos hablando de liberalismo, esa idea de que precisamente en esencia el ser humano es buena y que en esencia el ser humano es sobre todas las cosas un ser racional. De ahí resurge precisamente este igualitarismo, pero reitero, ya no bajo los parámetros de un creacionismo en el cual el hombre es la creación maravillosa de un ser todopoderoso e inmortal, sino el ser humano como hijo de natura, tal y como lo señala Friedrich Nietzsche. Hay algo en él que es especial y que lo hace destacar. ¿Y qué es lo que lo hace destacar? A todos por igual, el que somos seres racionales. Entonces, bueno, ¿por qué hay que respetar al ser humano? Casi a lo Voltaire. ¿Por qué hay que respetar al ser humano? Bueno, porque es un ente de razón, es capaz de pensar, de formarse una representación del mundo, de tomar una direccionalidad de su vida, saberla encauzar por los caminos más racionales, de tal manera, ¿no?, que somos entes libres por ser entes pensantes. Y reitero, aquí ya más que cristianismo está presente el iluminismo liberal y posteriormente el mismo positivismo. Pero curiosamente, fíjate, con la posmodernidad hay un desencanto de esa racionalidad. Ya lo anticipaba Cioran y luego lo dijo de manera más tajante el propio François Lyotard en La condición posmoderna. La muerte de estos metarrelatos, ya no solamente religiosos, sino también ideológicos y doctrinales, de índole filosófica, nos llevó precisamente a esa idea de que el ser, bueno, esto me recuerda a una obra de Ernest Junger, no sé si se pueda citar estos autores, tiene una obra que se llama La emboscadura, y Ernest Junger, como todos los autores neoconservadores, ellos son ahora sí que los defensores de la revolución conservadora. Sí lo hay, sí hay esos términos antitéticos, sí se pueden conjugar, revolución conservadora. Ernest Junger decía, cuando las creaciones más terminadas del intelecto humano resultaron ser vulnerables, como el Titanic que se hunde, o incluso perniciosas como las bombas atómicas lanzadas en Nagasaki y Hiroshima, hay un desencanto hacia la racionalidad humana. Esto es lo que hemos logrado con dicha racionalidad, crear máquinas que son falibles o que son destructivas. Entonces hay un desencanto del entendimiento humano, dice Ernest Junger, hay un desencanto del entendimiento humano, aquello que nos daba distinción y que nos diferenciaba del resto de las criaturas herbales o animales. Ahora resulta que el ser racional no nos es tan, pues ahora sí que no resulta ser la prerrogativa y la distinción que nos hagan superiores a los demás. Entonces resurge lo que podríamos llamar ese irracionalismo que puede ser sondeado desde Henry Bergson y no se diga con los autores vitalistas, pasando por Ortega y Gasset y posteriormente por aquellos autores antimetafísicos como fue el propio Martin Heidegger. Entonces sí, ahora podemos decir que la defensa de los derechos humanos, este nuevo humanismo, es un humanismo más postmoderno y sentimental. Y podemos decir que estamos transicionando de un humanismo hacia lo que podríamos llamar un transhumanismo, pero eso podría ser tema de otra conversación. Estos paradigmas, doctor, fascinante, pues sí, transhumanismo, nuevos especismos, ¿no? Derechos de la naturaleza, cuestiones ontológicas, los cyborgs, la cuestión de género, o sea, en ese aspecto, nuevos desafíos, digamos, a las ontologías tradicionales para pensar todo esto, ¿no? O sea, el lenguaje, la casa del set, estas cosas heideggerianas, muy interesante la formación filosófica, histórica, política en su obra escrita. Desde este punto de vista me hace mucho sentido empezar a pensar la construcción precisamente a través del análisis crítico del discurso, Ruth Buda, Van Dijk, esta escuela, La Cortina, Habermas, Otto Appel, cómo ver, por ejemplo, si quitamos el supuesto, en este caso específico de los derechos humanos, de Kant y cristianismo,
qué tal, no sé, Maquiavelo, no sé, qué tal Hegel, qué tal, no sé, Stuart Mill, o sea, en ese aspecto cambiarían muchas pautas, cambiarían muchas cosas. Desde ese punto de vista me parece muy interesante como hipotéticamente este ejercicio, o sea, qué pasaría si quitáramos estas axiologías, porque bueno, sobre todo los axiomas, Aleister Crowley y tal, todo se puede, ¿no? Después de la muerte de Dios, nada es verdad, todo es válido. En ese aspecto es muy interesante apostar por esta sustitución de axiología, la muerte de los ídolos de Nietzsche y un largo etcétera, pues esta misma como cadena de los que ya venían vislumbrando los vestigios o digamos de la civilización antigua y de la forma en la cual se hacía la modernidad, la muerte del sujeto, los vericuetos kantianos, que en ese sentido, una larga tradición filosófica me parece muy interesante verlo, esto a la luz de los derechos humanos, no solo repetir artículos de convenciones, no solo hablar lo que dicen las autoridades o los servidores públicos, porque pues, muchas veces ni han leído los autores, ¿no? En ese aspecto es algo que se dice y no pasa nada, prácticamente pues es apostar por prácticamente la difusión de habilidades filosóficas del comercial, ¿no? En ese aspecto, pero es interesantísimo la hermenéutica y el análisis crítico del discurso para encontrar y presuponer este tipo de relaciones discursivas que todas siguen teniendo relaciones de poder, se sigue enseñando esto en las universidades, ¿no? Las 4 generaciones de derechos humanos, 1, 2, 3 y 4 en orden lineal, porque, bueno, son así en el corte cronológico, una conciencia histórica, una conciencia filosófica y una conciencia política puede prevenirnos de estos excesos discursivos, doctor. En ese aspecto, su obra habla de estas relaciones de poder entre las iglesias y prácticamente la libertad que existe. Me llama mucho la atención también lo dice, este actor no lo puede estar aquí de manera bastante cómica, las derechas y los derechos, este discurso que se habla mucho ahora de regresiones en materia de derechos humanos, piensan específicamente derechos procesales y de representación en el marco judicial, no solo en México, o sea, los derechos de debido proceso y de derecho de acceso a la justicia, o sea, no solo en México, insisto, sino también los derechos sexuales y reproductivos en su más amplia generalidad. O sea, se habla de la vuelta a las derechas, la vuelta a las hegemonías, precisamente apropiando estos discursos de derechos humanos. Es que ahora ya no puedo discriminar a nadie porque estoy violentando libertad de expresión, ¿no? Entonces, ese sentido me parece muy interesante, doctor, cómo, por ejemplo, las derechas se están apropiando de los discursos de derechos humanos y ya se demostró que son discursos universalistas, kantianos, cambia a Dios por razón y ya está hecho, ¿no? Sigue caminando el mismo discurso de universalismo. Pero ¿qué pasa cuando pues, no todos son ni tan iguales ni tan universales, ¿no? En ese aspecto, ¿qué se ha apostado por especificar? Ahora muchos hablan de las cuotas o las perspectivas de niñez, indígenas, pueblos originarios y un largo etcétera. ¿Cómo empieza a tener matiz? No sé si me van a entender, doctor, con todas estas premisas son muy interesantes, sobre todo desde esta premisa que enuncia, parece un discurso posmoderno de los derechos humanos, o sea, en ese aspecto, como un área de oportunidad, lejos del pesimismo ético, moral que pueda causar esto. ¿Qué pasaría, insisto, si quitamos a Kant y ponemos otro supuesto y cambiamos la narrativa en torno a los derechos humanos? En este específico caso, hablaría en particular del 24 constitucional, la libertad de creencia y la libertad religiosa, o sea, prácticamente cómo podría tener este giro desde su punto de vista, doctor. Me parece a mí muy interesante eso. Sí, no, aquí habría que entenderlo, ¿no? Estamos ante dos paradigmas que están completamente confrontados, dos paradigmas que actúan, uno centrífuga y el otro centrípedamente. Por un lado tenemos el resurgir de los nuevos nacionalismos que se enfilan precisamente hacia una derecha que amén de no llamarla fascista, podríamos denominarla más bien como etnocentrista. Este etnocentrismo entendería que los derechos son para los nativos y no para los advenedizos que vienen de otros pueblos. Reivindicar precisamente al nativo, porque él ancestralmente es heredero de aquellos que forjaron la nación, y que estos que forjaron la nación lo hicieron pensando en sus descendientes, no en aquellos que vendrían de otras tierras a usurpar derechos y prosperidad, que es un legado, es una herencia precisamente para descendientes. Pero por otro lado, nos encontramos precisamente en contrafuerza a la globalidad, que como lo digo, esta es más bien centrífuga, que aseveraría, ¿no? Bajo los paradigmas, ahora sí que mercantilistas, de que los seres humanos, más que hijos de una nación, más que creyentes de una fe, somos en realidad eso, consumidores,
clientes de distintas empresas y sobre todo de qué tipo de empresas transnacionales, que lo mismo podemos vivir en México que en Canadá, porque la empresa sí lo decida, en esta traslocalidad precisamente que tiene el empleado, y junto con el empleado también podríamos decir que el consumidor. Entonces, el consumidor necesita que se le garanticen sus derechos. El empleado de las empresas globales necesita que se le reconozcan sus derechos independientemente de la localía en la que se encuentre, no por una decisión propia, sino por una decisión, digamos, corporativa o empresarial. Eres ciudadano del mundo, al igual que las empresas son transnacionales y no reconocen fronteras. Entonces yo quiero que mis mismos derechos que me reconocen en China como empleado de la Apple, también me los reconozcan en Argentina, igualmente como empleado de la Apple, más allá de que yo haya nacido en Colombia. Entonces sí se entiende, hay este nuevo juego precisamente de la traslocalidad del individuo. Precisamente por este cambio o por esta transición de los antiguos o viejos nacionalismos a este globalismo que inició precisamente con la aldea global y que posteriormente se fue acendrando con esta idea del ciudadano universal. Entonces, si por un lado la persona se ve obligada a migrar, a cambiar de país, muchas veces forzados por sus propias empresas, en esas mismas naciones hay una resistencia precisamente a aceptar esa llegada del nuevo, del distinto, en aras precisamente de defender este etnocentrismo que reconoce derechos y obligaciones, pero únicamente para con los iguales, aquellos que atesoran todavía un sentido de pertenencia fundamentado en la tierra y en la sangre. Aquí vienen estos extranjeros, a vecindarse en mis barrios, a comprar las casas que yo he de carecérmelo y posteriormente hasta expulsarme. Esto suscita una reacción obligada, ¿no? De parte de quienes, de las fuerzas conservadoras y derechistas. ¿Cómo vamos a permitir que nos terminen robando la nación? ¿Cómo vamos a permitir que las grandes corporaciones lleguen, exploten nuestros recursos y luego se vayan únicamente cuando ya han explotado lo suficiente nuestras reservas ecológicas, incluso hasta nuestra mano de obra? Entonces sí, nos encontramos ante esos dos paradigmas, un paradigma globalista y otro paradigma nacionalista, uno centrífugo y uno centrípedo, uno que voltea precisamente hacia la etnia y otro que le apuesta a este ciudadano universal, o más que universal, yo diría más bien global. Doctor, en este sentido, haciendo alusión a su obra, precisamente sin dejar de lado la gran vena que tiene su misma obra escrita de historiografía, esta, digamos, tradición que tenemos en México, desde el liberalismo, el juarismo, tal lo mencionaba hace rato, ¿no? Todas las mutaciones que hemos tenido de nuestra laicidad, la laicidad la mexicana, está algo de lo que han hablado mucho y muy bien Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, Paulín Capdeviel, Pilar González y un largo etcétera, autores y autores vivos prácticamente que traen este tema ahora de las laicidades y las latitudes y su relación con otros temas, ¿no? En este caso, el primero, desde luego, la gran tradición que tenemos en México de la laicidad, por ejemplo, la laicidad a la mexicana, que no es lo mismo la laicidad a la mexicana que a lo canadiense, a lo brasileño, a lo francés, en ese aspecto norteamericana, etcétera. Esta tradición que tenemos en nuestro país, de las guerras cristeras, por ejemplo, ¿no? Tenemos un antecedente muy interesante, Dios, patria, rey, todas estas cuestiones, como por ejemplo estas filiaciones históricas religiosas, lo menciona la patria, el color, incluso algunas autoras y autores hablan de la manósfera, o sea, cuestiones de género, cuestiones de etnia, cuestiones de clase, cuestiones de religión, todas mezcladas con, vuelvo a esta misma premisa, derechas y derechos en México, cómo es que se han apropiado estos grupos de siempre. Nos tenemos una tradición enorme en México de este fenómeno que en otras latitudes, por ejemplo, en partes de África, otras partes del mundo,
no se ha vivido, digamos, esta secularización, esta, digamos, ruptura entre lo del Estado y lo laico, lo religioso, ¿no? César, César y Dios de Dios, tal, todas estas lecturas que existen, sobre todo, y muchos de esos fenómenos se piensan en clave cristiana. O sea, son cristianocéntricos, ¿no? He escuchado yo pocos, o quizá no tenga sentido, eso también me gustaría debatirla, o si también es por el mismo embate de la posmodernidad en estos discursos, discursos a favor o en contra de la secularización, no sé, del Islam o de otros, judaísmo. Parece que es algo muy cristianocéntrico, o sea, en ese aspecto, que de malo nada tiene, pero prácticamente me parece la irrupción de las derechas y los derechos, sobre todo cómo es que se utiliza la derecha y el discurso religioso para encabezar ciertas causas hoy, por ejemplo, todavía hoy, o sea, en ese aspecto del siglo XXI, para justificar populismos o para justificar otro tipo de identificación nacional o étnica en pro, o sea, tributo a Maquiavelo, para utilizarlo por cuestiones políticas o electorales, o sea, otros, o sea, generar identidad Aquí a través de la religión. habría que, Sí, adelante, doctor, te escucho. aquí habría que decir que hay una acción de rebote. El cristianismo desde siempre fue secularizante, al igual que lo fue también el hebraísmo y el judaísmo. Eh, Gracias a las teologías de estas tradiciones judeocristianas, se planteó la idea de un Dios creacionista que no se identificaba con su creación, sino que se diferenciaba en términos de autoría perfectamente de esta. Dios no es la naturaleza es un artificio precisamente de este Dios teísta, teolátrico. Pero posteriormente la radicalización que se dio de este distanciamiento con lo que posteriormente conocemos como el protestantismo, tuvo precisamente en el deísmo, que incluso fue profesado por quienes, por los propios autores de la Ilustración. Un Voltaire no era un descreído, era un deísta que decía que Dios creó y después se desentendió de lo que creó. Entonces, sí, ¿por qué podemos hablar de secularización en contextos de la cultura cristiana y no del Islam? Pues precisamente por esa idea de que el propio cristianismo, desde su historia, desde su teología, fue marcando precisamente ese distanciamiento. Si nos vamos a otras latitudes, donde cuerpos de creencias distintos al cristianismo siguen imperando, como podría ser la India, ahí encontramos precisamente varios posicionamientos, muchos de ellos incluso hasta panteístas. Entonces, pues sí, ciertamente no podríamos hablar de laicismo sin precisamente la inferencia o la irrupción en la historia precisamente de el cristianismo. Pero curiosamente con la posmodernidad y lo que podríamos llamar la possecularización, el hombre que renunció a Dios y que ya había renunciado precisamente al Dios presente en la naturaleza, ese Dios inmanentista, apostándole a un Dios trascendente que posteriormente se fue distanciando y alejando deístamente del ser humano. Pues sí, después de esa secularización en la cual nos volteamos a ver como occidentales buscando sentido y orientación y solamente encontramos un discurso nietzscheano hablándonos de la destrucción de la civilización cristiana y la necesidad de buscar una orientación en nosotros mismos de forma vitalista, de forma voluntariosa. Después de este divorcio, de esta orfandad de Dios, nuevamente resurge en las derechas y no en las izquierdas, resurge el discurso religioso. Bueno, también en las izquierdas, porque habría que señalarlo, ¿no? Con autores como Enrique Dussel y no se diga, ¿no? Paulo Freire, que retoman precisamente el cristianismo, dándole un viraje
llamémosle así, ¿no? Hacia el socialismo, el Cristo obrero, el Cristo que viene a redimir a los pobres, un cristianismo de acción bajo los lineamientos y los principios de una teología de la liberación que propone que no hay que esperar que el paraíso nos venga después de la muerte, sino que hay que instaurarlo, un cristianismo social. Entonces podríamos decir que no solamente son las derechas las que le han apostado precisamente a una resustancialización del discurso político, retomando sus bases cristianas, aunque como diría Alain de Benoit, en el caso de las derechas, volver al cristianismo, no, bueno, es que nunca ha sido un volver, siempre han estado las derechas con el cristianismo, entendiéndolas a ellas como conservadoras o tradicionalistas. Claro que hubo una derecha que rompió con el cristianismo, como lo fue el nacionalsocialismo o incluso hasta el propio fascismo italiano. Pero eso sería otra historia, ¿no? Porque mucho de este fascismo y de este nacionalsocialismo algo tienen precisamente de liberales. Es una conciliación entre el capitalismo, el liberalismo y el conservadurismo, pero te digo, eso podría ser otro tema. Pues, centrémonos precisamente en esas derechas que continúan precisamente con su herencia cristiana. Ahí encontramos a un Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, acudiendo a las iglesias neopentecostales como bases electorales efectivas para lograr su ascenso al poder. Y no nos hagamos tontos, también aquí en México no podemos negar que un Arturo Farías estuvo precisamente muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, dándole precisamente el voto de los evangelistas y de los pentecostales. Ahorita ya con Claudia Sheinbaum esto ya, ya se ha dejado de lado, aunque bueno, la idea es esa, ¿no? De que las derechas y las izquierdas, ante esa precariedad ideológica que nos dejó precisamente la secularización, ante la imposibilidad de encontrar un discurso de posicionamiento y de avanzada que le pudiera dar precisamente estructura y consistencia a las nuevas utopías ideológicas y políticas, pues hubo la necesidad de reacudir nuevamente a nuestra beta cristiana. Y en el caso de algunas derechas, como no sé, estoy pensando en Giorgia Meloni, ella se dice abiertamente católica, ¿no? Entonces, sí, yo más acotaría o haría esa precisión. No solamente son las derechas las que han regresado al cristianismo, también las izquierdas también por ahí se han visto, ¿no? Como Hugo Chávez, ¿no? Formando esa famosa trinidad, Chávez, Bolívar y obviamente Cristo, ¿no? Entonces, sí, no es algo privativo de la derecha. Interesante, doctor. Justo otros hablan también de la necesidad de replantearse el uso de derechas e izquierdas a propósito de la erupción de la economía y de la política global, uno de los temas que mencionaba, características inherentes a la posmodernidad, el famoso piensa local, actúa global, ¿no? Todas las implicaciones que tiene es algo súper posmoderno desde ese punto de vista. Es algo también interesante pensar en su obra escrita, este texto de, creo que es 2018-2019, La Cuarta Transformación y la erupción de las elecciones de grupos evangélicos en las elecciones, esto que pasó en México, muy, muy surrealista suena a priori, pero bueno, es historia, es real, ¿no? Es sociología, es política, en la misma línea, Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, Elio Masferrer Can, y desde luego usted, ¿no, doctor? En ese aspecto, esta argumentación a mí me parece fenomenal, esta línea de análisis, como lo menciona, no solo la derecha, sino también las izquierdas, o sea, lo que sé que eso signifique ahora, o sea, porque hay quienes debaten que no son ya categorías, digamos, vigentes, no son categorías del siglo XX, que tuvieron su contexto sí en Mussolini, sí en otros lados, pero que ahora ya empiezan a perder sabor o tienen incluso un sabor postmoderno, ¿no? En este sentido, volvemos a lo mismo, o sea, como que
digamos, liquidez permea en el discurso actual. Muy, muy interesante esta, ya como perfilando una especie de conclusión, doctor, sé que es así súper interesante, pero esta me llama mucho la atención, sobre todo pensando en ese texto que tiene, o sea, de la cuarta transformación, las dos temas, la irrupción de la política en las elecciones, o sea, esto está documentadísimo, tiene su capítulo del libro y tal, está muy interesante esa obra escrita suya, y la apropiación no solo de las derechas, sino de las izquierdas, del discurso religioso, pueblo, Dios, etcétera. Es muy, muy interesante esto, doctor. Me gustaría escucharlo. Sí, sí, esto habría que señalarlo, ¿no? La izquierda retoma el concepto de pueblo precisamente en esa búsqueda de legitimación. Ese pueblo que es bueno y sabio, como diría Andrés Manuel López Obrador. Ese pueblo que no se puede equivocar y que está luchando, así como lucharon los cristianos contra los paganismos que los tiranizaban. Ahora el nuevo tirano pagano precisamente es, por llamarlo de esta manera, el empresario, el burgués, el hombre que desalmadamente ve más por sus intereses patrimonialistas y por la prosperidad de su empresa que por la prosperidad de la nación. Ahora ese pueblo bueno y sabio, inspirado por Dios, inspirado por este cristianismo, este cristianismo revolucionario, busca la emancipación precisamente de estos servidores de la Babilonia prostituta, de la Babilonia promiscua, que se dedica precisamente a adorar a estos falsos dioses, como serían el dinero, o más dicho en términos del discurso de izquierda, el capital, el Dios vale, está ya ahí presente. Entonces, sí, ser pobre es ser bueno, porque no estás bajo el influjo, no estás bajo la subordinación a estas fuerzas, llamémosle así, desde el discurso marxista, economicistas, desde el discurso cristiano, estas fuerzas demoníacas, que para el caso es lo mismo, ¿no? Estás de alguna manera más solvente moralmente, porque no has caído precisamente en esos juegos aspiracionistas, empresariales y capitalistas. Entonces, el pueblo bueno y sabio es el pueblo también de Dios, es el pueblo de la Virgen de Guadalupe, que precisamente llega al poder gracias a estos líderes que no desconocen su deuda que tienen para con este cristianismo de izquierda, que nace precisamente en las comunidades de base, con los jesuitas de la teología de la liberación, con, no sé, con estos pensadores como, ya lo dije, Enrique Dussel, el propio Vigil, bueno, todos ellos. Entonces, sí, podemos decir que ahora, como en las guerras de las imágenes, ¿no? En la conquista, los que seguían a la Pilarica y los que seguían a la de Guadalupe, ahora las izquierdas y las derechas se pelean entre ellas, todas apelando a Dios. Eh, el Dios del viejo catolicismo conservador, ese Dios que defiende a la familia, ese Dios pro vida, o este otro Dios progresista que busca la emancipación del proletariado y sobre todo de los marginados históricos, como serían los proletarios, o los marginados culturales más posmodernos, como vendrían a ser las mujeres, vendrían a ser las comunidades LGTB, los indígenas, etcétera. Entonces, sí, hay una nueva guerra de las imágenes, pero en este caso ya no son no es la imagen de la María, de la Madre de Dios, sino de ese Dios, el Dios de la tradición conservadora, o el Dios progresista, el Cristo libertario, el Cristo obrero. Fascinante, doctor. Sin duda, no me queda más que agradecer el espacio, la apertura y desde luego incitar a la audiencia a que lea su obra. En ese sentido, una obra muy prolífica, o sea, de los colegas del CERES, sino el que más, de los más prolíficos escritores. O sea, y no solo escribe mucho, sino también escribe bien, ¿no? Escribe mucho, escribe lo mismo y tal. O sea, en ese aspecto, sí, es una invitación abierta al reconocimiento como colegas del CERES, Centro de Estudios, Religión y Sociedad, de la UNIVA, la Universidad de Guadalajara,
el ITESO y otras instituciones, o sea, el grupo académico de investigadores docentes, la calidad en la producción se nota, o sea, no hace falta decirlo, solamente léanlo, lean al doctor Fabián Acosta Rico. Desde este punto de vista, doctor, no sé si desea añadir una especie de reflexión final o algo así para concluir con este diálogo muy Pues, enriquecedor para los temas que se estudian en el CERIS. pues solamente invitar a las personas a buscar precisamente, no en esta posmodernidad y en esta promiscuidad religiosa, sino buscar en lo más profundo de la persona. La verdad no es una prerrogativa de sabios o de filósofos o de hierofantes. La verdad está cifrada en lo más profundo de la persona. Y hoy, como más que nunca lo dirían autores como Julio Cébola, no le queda al individuo más que precisamente atrincherarse contra esta vorágine en la que todos llaman precisamente al bien, todos se dicen adalís de la justicia, tanto a la izquierda como a la derecha, pero en realidad detrás de todo esto pues, siempre existen intereses mezquinos y, como le podríamos decir, individualistas, egocéntricos y patrimonialistas. Hoy más que nunca se antoja la necesidad de que el ser humano sepa trincherarse dentro de sí mismo y contemplar, como diría el varón Julio Cébola, a los hombres y las ruinas. Hoy más que nunca es necesario crear hombres, sí, el superhombre nietzscheano, pero no ese superhombre que renuncia a la divinidad de la persona. Como le puedan entender esta divinización de la persona, hay que seguir a autores tan clásicos como el maestro Eckhart, hay que voltear a ver hacia esa flama interior, esa Fulkelin, donde reside realmente lo divino, lo trascendente y lo más humano de la persona. Fantástico, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, por la apertura. Yo insisto, lean al doctor Fabián Acosta, no solo porque sea colega del CERI, sino simplemente porque su obra escrita es buena. En ese aspecto, la invitación está servida. Muchas gracias a todas, a todos, a todos. Gracias, doctor, en especial a usted. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Ahí estamos a las órdenes.